aquí estamos iniciando el cafecito. Vamos a conversar con el doctor Aramis Gómez Beliar, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas. Y todo parte de un comunicado que se publicó hace creo que 2 semanas desde Santo Domingo, hablando de cardiólogos que están haciendo intervenciones sin estar facultados para ello. Creo que fue la base de este comunicado, pero bueno, usted me lo va a aclarar. Buen día y bienvenido. Buenos días, Jaime. Buenos días, Ileana. Yo no sabía que usted era un hombre tan querido. Y cuando yo anuncié ahorita en el programa anterior que usted venía para acá, inmediatamente me llamó un caballero. Ese es una maravilla como médico, como persona, que si yo qué. Digo yo, caramba, no sabía que Aramis tenía tantos seguidores. Bueno, realmente no estoy autorizado para hablar de mí mismo. Y tratamos de mantener un perfil de servicio, poniendo primero a la gente y que esto no suene a política. Ya que cuando el médico piensa en primera instancia en factores económicos para dar su atención, creo que eso mediocriza su accionar. Y eso nos ha llevado a lo largo del tiempo. Ya, imagínate, yo me gradué de cardiólogo en el año 1999, aunque enseñe en la cédula. Y ya quiere decir que tenemos 26 años como cardiólogo dando servicio en la ciudad. Con pausa solamente para la formación. Entonces sí tengo mucha gente que está conmigo, que me quiere, porque creo que siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros en cada acción que hacemos, y además hemos tratado de trascender a dar una atención de calidad en el área de la cardiología y en el área de la intervención endovascular. Desafortunadamente, hace unas semanas se produjo una declaración que trae a colación una lucha en cuanto a las evidencias entre el cateterismo y la intervención en el infarto agudo del miocardio, y cómo hacerlo, por cateterismo o por la inyección de un medicamento que se llaman trombolíticos, que hay diversos tipos de trombolíticos y que están disponibles no en todo el país, solo en algunos centros del país están disponibles los trombolíticos. Y esta discusión ya es una discusión que había muerto, porque las evidencias siempre han demostrado que realizar el tratamiento de un infarto será siempre más seguro, será más efectivo, reduce la mortalidad, aumenta la tasa de permeabilidad del vaso y reduce la tasa de reoclusión del vaso, o sea, que se vuelva a tapar. Entonces hay más de 32 metaanálisis. Cuando decimos metaanálisis es que usted agarra todos los estudios que hay, los analiza junto como un número global grande, y toda esa evidencia ha dado positiva para reducción de mortalidad y el provecho del paciente. Claro que estamos en un país que vamos a decir que tenemos recursos limitados para el acceso, pero que ha ido creciendo con la cobertura del Seguro Nacional de Salud, ya que la inclusión de más de 8 millones de personas en el seguro, tanto en el plan contributivo como el plan subsidiado, ha hecho que desde los hospitales sea posible llevar un paciente a diferentes salas de cateterismo del país, y en vez de ponerle trombolíticos, tenga acceso a una medicina de primer mundo. El trombolítico es una medicina que, aunque efectiva en algunos casos y necesaria, si se crea lo que se llama el plan de código infarto, que es tener un programa donde los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, y ahí voy a poner también los pacientes que tienen stroke o derrame cerebral, como dice la población, de tipo isquémico, pueden tener acceso rápido a llegar a una sala de intervención endovascular y dejar menos mortalidad y dejar menos secuelas en los pacientes que sobreviven. Entonces, desde el punto de vista del cateterismo, todos deberíamos tener acceso a la intervención endovascular si tenemos un evento agudo. Incluso, al preguntarle al ministro de Salud, el doctor Víctor Atala hizo declaraciones afortunadas
diciendo que si él tiene un infarto, quiere que lo lleven a una sala de cateterismo. Lo que en consonancia con la evidencia mundial, quien tiene formación y tiene datos sabe que esa discusión es estéril. Ahora, en los pacientes que van a tardar en llegar a Santiago, a La Vega, que hay hemodinamia, a Puerto Plata, que hay hemodinamia, a Santo Domingo, que hay hemodinamia, a Macorís, que hay hemodinamia, y hasta Bonao, que hay hemodinamia, van a tardar más de 2 horas. Qué bueno que en Samaná haya trombolíticos para empezar el tratamiento, dándole esto, y como quiera tiene que ir a una sala de hemodinamia. Finalmente, para ver cuál es la anatomía y para ver qué quedó y para corregir la lesión que ocasionó el infarto. Pero la queja de el contenido de ese comunicado, en forma directa, ¿qué es lo que alude? Bueno, alude a el tráfico de pacientes y que hay intereses malsanos detrás de la intervención endovascular. O sea que como es un procedimiento costoso y que el gobierno a través del SENASA tiene que cubrirlo, se estaba haciendo un uso inadecuado del recurso. Pero no es cierto. Estamos como Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas, estamos de frente a esas declaraciones porque sabemos el impacto que puede traer que el SENASA o cualquier otra institución o el gobierno le limite. Imagínate, un cateterismo cardíaco que un paciente se le implanta un stent, al SENASA le puede costar 200,000 pesos, por ejemplo, 280. Pero al paciente le cuesta 0 pesos y a un paciente quizás de un barrio marginado, un trabajador informal o una gente que está cubierta por el SENASA. Entonces, le quitamos la oportunidad de recibir una medicina de primer mundo, controlada y que sabemos qué se hizo, cuál es el resultado y además que la evidencia lo respalda. Entonces, lo de ese comunicado representan ¿a qué? ¿A qué especialidad médica? Bueno, representa a una parte de los cardiólogos y representa no sé qué intereses. O sea, no sí, te porque puedo. aquí estoy especulando con total responsabilidad, pudiera haberse vinculado a los intereses justamente de las aseguradoras que tienen que asumir esos costos adicionales cada vez que ocurren estos procedimientos. Pero antes de irnos a la pausa, porque ya tenemos el tiempo encima, quisiera citar 2 puntos que me parecen interesantes sobre este comunicado que hace 2 semanas exactamente fue dado a conocer. A los profesionales de la salud les envía el mensaje de actuar dentro de los límites de su formación y competencias respetando las normas legales y éticas que rigen el ejercicio de sus profesiones. Esto haciendo alusión a que profesionales no del área de cardiología estaban realizando procedimientos vinculados al área, pero se fue más lejos diciendo que a las instituciones médicas deben garantizar que los estudios ecocardiográficos sean realizados por médicos especialistas en cardiología. Sobre esos puntos, quizás lo dejo para la pausa para que abundemos entonces. Así es, vamos a los mensajes, estamos en el cafecito, no se muevan. Seguimos esta conversación con el doctor Aramis Gómez Beliar, cardiólogo intervencionista. Y entonces estamos tratando el tema de los chismes entre médicos, que son chismes espectaculares porque al final es la salud del paciente, la vida o la muerte del paciente. Pero respóndale la pregunta que hizo Ileana, por favor. Bueno, Ileana, realmente decirte que cuando hay deficiencias en el sistema y hay baches en ciertas poblaciones, la mayoría de los médicos que están altamente calificados están en grandes ciudades. O sea, si podemos llamar gran ciudad a Santiago, Santo Domingo y otras localidades que tienen un número de centros asistenciales y que hay gran población, ahí están los especialistas de alto nivel que han trascendido, que se han educado tanto en el país como a nivel internacional, y quizás en algunas localidades han penetrado por las mismas falencias del sistema profesionales que vienen de otros países o gente que no se ha calificado de la manera apropiada o que no son cardiólogos para hacer cosas que están al margen de toda la sociedad
médica y cardiológica del país o de la Asociación de Cardiólogos Intervencionistas. Entonces, eso hay que establecer un control de calidad a nivel nacional, y eso está llamado a hacerlo Salud Pública y las instituciones que rigen la medicina en el país. O sea, cuando se sepa de un individuo que ha llegado a una localidad donde no hay, por ejemplo, ecocardiografista, y llega a ser, sea de otra nación hermana, cubanos, venezolanos, etcétera, sin querer afectar a nadie, o de cualquier parte del mundo. Y hay que saber por qué ese individuo que tal vez no tiene ese quatur, o que no tiene las calificaciones certificadas por las autoridades de la MESID, están haciendo cosas que no deben hacer. Pero, doctor, aquí es muy peligroso en el sentido, y el mismo comunicado lo hace, para haber creado, en principio, para haber creado un comunicado, la proliferación de este tipo de casos debe ser amplia, porque por uno o dos no se hubiese creado. Pero adicional, hace un llamado a los pacientes de identificar este tipo de personas. Como pacientes es difícil, y mucho más en esas localidades en donde, bueno, él dice ser ecocardiografista, bueno, vamos a creerle porque asumimos que sí. ¿De qué manera un paciente puede identificar la veracidad de las competencias de un médico del que no conoce o del que no tiene aval en un centro específico? Bueno, la verdad es que ese sistema informativo debe crearse. También existe lo que se llama el Consejo Nacional de las Sociedades Médicas Especializadas, que es un departamento del Colegio Médico Dominicano que puede certificar e informar quiénes pertenecen a esa sociedad y quiénes deben dar qué servicio. O sea, yo creo que sería la vía ideal llamar al colegio médico e identificar a los individuos que están en estas sociedades. Pero que ese colegio solo está para demandar aumento de salario y mejores condiciones laborales para sus miembros. El colegio médico rara vez se expresa para hablar de los problemas médicos, de las suplantaciones, de los falsos médicos que dicen ser médicos en una especialidad que no es real, y algunos quizás ni siquiera son graduados de medicina. Mira, Jaime, yo entiendo que no. Eso es lo que se ve, eso es lo que se promociona, eso es lo que llena las páginas de los periódicos, y ese es parte del amarillismo que existe en algunos medios de comunicación, que solo resaltan cuando los médicos están solicitando mejores condiciones para sus afiliados del colegio médico, en lo que el doctor Ubaldo Ariel Suero ha hecho un trabajo fabuloso, tratando de que los pensionados tengan mejores condiciones de vida, tratando que todos los afiliados al CMD tengan mejores condiciones salariales, pero también hay un trabajo de fondo que está combatiendo esas situaciones. Ahora, ¿qué vamos a resaltar en los medios de comunicación? Eso es lo que hay que decidir, y el que hace un periodismo serio tiene que ir a la fuente a ver también qué estamos haciendo. Es muy fácil saber que el colegio médico va a hacer una marcha al Palacio Nacional porque los pensionados están pasando trabajo. Eso lo sabe cualquiera, porque eso se anuncia donde quiera. Pero, por ejemplo, hay que hacer un trabajo de campo para decir que el colegio médico también pide mejoras para los pacientes, que reclama que se está haciendo formación. Eso es lo menos. En hospitales donde no hay condiciones para hacer formación de profesionales. Eso es ayudar al paciente, porque si usted sale mal calificado de una especialidad, usted no va a dar un servicio de calidad. Aramis, aquí hay una ley que obliga a los médicos a recertificarse. Y esa ley no se ha puesto en vigencia, no se ejecuta. El colegio médico nunca ha hecho nada para que esa ley se aplique, que los médicos tengan que pasar por congresos para que cada, ¿cuántos años? 5 años. Cada 5 años. Cada 5 años tiene el médico que recertificarse, porque en 5 años hay cientos de teorías clínicas que se han desmoronado. En esa parte, el CONAREN está trabajando. Yo he participado en reuniones en el Colegio Médico Dominicano como representante de la sociedad o asociación que represento, y ese proceso está en marcha. Y ese proceso, a partir de mayo, se está convocando a todas las sociedades médicas especializadas para que preparen sus protocolos de recertificación. O
sea que eso está en marcha, no es una cosa que el colegio médico lo ha olvidado. Esa ley no es de ayer. No, tiene claro. varios años ya. Claro. Y no se ha puesto en vigencia. Sí. Entonces, En eso tienes razón, pero se está trabajando y hay un llamado formal a eso. Ahora, tú sabes que las instituciones en nuestro país muchas veces tienen trabas a las que deben superar para hacer uno u otro proceso, y es un proceso importante y ASOCSI lo apoya. Pero sin embargo, yo quiero también hablar, creo que lo del tema de la trombolisis, el tema del cateterismo es un caso cerrado, eso no tiene por qué discutirse más, la forma sí, y la creación del código infarto y el código stroke en el país para tener una movilidad más grande de estos pacientes, sí debe mantenerse el llamado a hacerlo. Bueno, después de los mensajes vamos a hablar de Unión Médica Cenicardio. Y Cenicardio. Y Cenicardio. Ven, para que usted nos desglose qué son. La Unión Médica lo conocemos, ¿verdad? Pero el Cenicardio no lo conocemos tanto. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito con el doctor Aramis Gómez Beliar, médico, cardiólogo e intervencionista. Vaya. Soy yo que estoy allá. Pero no hay que meditar, ¿verdad? No, está bien. Tú sabes. Estamos en el aire, pero te estoy diciendo, ¿verdad? Como me está haciendo una invitación a mí aquí, entonces yo estoy preguntando que se va. Pues yo lo único que puedo ir ahí a comer y a beber algo. Pues ya ni bebo, no sé a qué yo voy, pero bueno, yo iría para compartir contigo, ¿no? Claro que sí. Entonces, quedamos en conocer lo que es Unión Médica y Cenicardio. Bien, nosotros ya cumplimos 14 años en la institución. Todos saben aquí en Santiago, pero en el país deben conocer que la institución Unión Médica del Norte, que es una clínica universitaria, es un gran centro de salud que cuenta ahora mismo con los equipos y el recurso humano que yo categorizo como una de las mejores instituciones del país y de Latinoamérica en el servicio y la atención cardiovascular, así como en otras áreas. Y dentro de Unión Médica está Cenicardio, que es la sala de intervenciones o el centro de intervención cardiovascular que hacen los procedimientos endovasculares en la Unión Médica. En Cenicardio se realizan intervenciones tanto a nivel en neurointervención en los casos de stroke o embolización de aneurismas cerebrales y otras patologías. Vamos a nivel periférico con tratamiento de las arterias carótidas en las piernas, abdominales, a todos los niveles, cuando hay obstrucción en estas localidades, y el papel fundamental de la atención a la enfermedad arterial coronaria, tanto aguda como crónica. O sea que los infartos agudos del miocardio o síndromes coronarios agudos van a Cenicardio para realizar la revascularización o la apertura del vaso que está causando el infarto. Entonces, también hemos dado el paso gigante de pasar a la intervención estructural, que es que ya a través de un catéter podemos suplantar o cambiar o colocar en posición anatómica una válvula cardíaca que antes solamente se hacía abriendo el pecho. O sea, podemos cambiar o reemplazar la válvula aórtica, la válvula mitral, la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar, o realizar procedimientos de este tipo. También hemos realizado biopsia endomiocárdica. Ahora mismo ya hemos avanzado en la terapia y en el diagnóstico por imágenes intravasculares con la tomografía de coherencia óptica intravascular, que es la OCT, que con una imagen perfecta podemos planear y determinar el resultado de nuestras intervenciones cuando implantamos stents. Asimismo, también otras reparación de aorta, reparación endovascular de todo tipo de patologías, lo que nos coloca en una medicina de primer mundo
en la República Dominicana, en la ciudad de Santiago, para todo el área de influencia, que son 14 provincias, y un servicio que se brinda también a los internacionales. Doctor, retomando y a propósito de lo que menciona sobre el tema de la tecnología, de la capacidad de los médicos de atención, pero sobre todo de esa modernización constante en capacitación y en equipos. Cuando hablamos de estas denuncias que siguen siendo importantes de cardiología, si el paciente no le cae el miedo de irse a los seguros realmente, pues no hacemos nada. ¿Qué consecuencias pudiera tener realizar procedimientos como Holter, procedimientos no invasivos, pero que tienen importancia en el tratamiento del paciente, que los realice una persona no experta, no profesional en el área cardiológica? ¿Qué consecuencias pudiera tener en el paciente? Bueno, la misma consecuencia que tiene en cualquier área hacer cosas que usted no está capacitado para hacer. Si usted no es ingeniero y usted calcula una columna, se le va a caer. El edificio se va a derrumbar. Igual, si usted da un mal diagnóstico porque usted no sabe interpretar X o tal estudio, también el paciente se va a perjudicar. O sea que ese nivel de atención es muy secundario. Y lo que estamos hablando es de un nivel de atención terciario. O sea, la intervención ya es el nivel más alto de la atención a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, sobre todo la enfermedad aterosclerótica obstructiva, aguda y crónica. Pero todo lo que se haga sin conocimiento va a traer una consecuencia negativa. Ahora, ¿qué debemos luchar? Debemos luchar porque toda la población, y digo toda, del país, tenga el acceso a lo que estamos brindando, que se amplíe el catálogo de salud, o que se cree un fondo especial para que cuando tu abuelita tenga una estenosis aórtica, tú no tengas que pagar 2 millones de pesos por implantarle una válvula percutánea, porque ya no se puede operar. Pero sin embargo, tú la tienes cansada, ahogándose en tu casa, y tal vez tú no tienes 2 millones de pesos para ponerle una válvula. Si el gobierno, a través de las instituciones correspondientes, crea fondos especializados para que se pueda atender a esa población, y no solamente a un viejito, también a una gente que tenga más de 50 años y que tenga riesgo quirúrgico alto, ofrecerle la terapia y que estas familias no sufran por falta de recursos. Entonces, la primera pregunta está contestada con que en toda área de la actividad profesional, gente no capacitada haga cosas, va a traer perjuicio a los pacientes y muerte. Y segundo, que el gobierno y las instituciones que rigen la salud deben crear fondos especializados para que toda la población tenga acceso. Y también incluir en esto la transportación rápida de los pacientes a centros de atención donde puedan recibir este tipo de servicios de la cardiología intervencionista, como lo hacemos en Cenicardio, en la Unión Médica del Norte. Bien, muchas gracias al doctor Aramis Gómez Beliar, que es el presidente de la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas. Un saludo y disculpa, Jaime, a toda la membresía de la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas, señalando a nuestro primer presidente también, el doctor Carlos Heriberto García Ligot, que fue nuestro primer presidente, y entendimos, después de la iniciativa que precisamente partió de Santiago en esta ocasión, que era quien tenía las calificaciones y la trascendencia a través del tiempo, con más de 30 años de servicio, para ser nuestro presidente. Estamos muy orgullosos de él y de todo lo que hemos logrado en estos 3 años de actividad. Ahora soy el presidente y seguiremos apoyando a quienes sigan a partir del año 2026 como presidente de ASOCSI. Muy bien, vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy.